Hola, soy Mari y hace unos días he subido un vídeo compartiendo un poco de mi testimonio. Te invito a verlo si no lo has visto. Y en este vídeo quiero compartir cómo, cómo fue ese primer paso para que se hiciera la voluntad de Dios en mi vida. El primero de muchos pasos que tuve que dar. Y cómo fue que lo perdí todo para ganarlo todo en Cristo y para reconocerlo a Él como mi único Señor y Salvador. Pues Dios envió una persona a mi vida a que me rescatara del mundo, a que me hiciera entender un poco más cuál era el propósito de Dios para mi vida y qué era lo que tenía que dar a cambio para que así fuera. Esa persona fue muy directa conmigo y me dijo que era todo o nada, que Dios quería mi vida entera y que quería que dejara todo atrás, que me olvidara de todo, para que así fuera su voluntad en mí. Y sinceramente fue algo que me costó muchísimo el despojarme de lo que yo creía ser y el quitarme ese peso y esa mochila que llevaba conmigo. También fue muy duro y muy doloroso el reconocer qué era lo que había en mi corazón realmente en ese momento y, y conocer ese lado oscuro que tenía. Pues Dios poco a poco me fue mostrando que lo que había en mi corazón era prepotencia, era soberbia. Cuando alguien trataba de ayudarme o de darme una crítica constructiva, que tenía muchísimo dolor y muchísimo rencor, no era capaz de perdonar lo que ya había pasado y, y estaba como prisionera de mi mente, de mi pasado, de esas emociones que acarreaba, de esos recuerdos, de esos traumas. Y fue muy doloroso, la verdad, verme tal cual era y ver cuánto daño había en mi interior. Pero ahí estaba esa persona que Dios envió, protegiéndome de mí misma, ayudándome a seguir adelante, a perseverar, a no darme por vencida, soportando que muchas veces le hablara mal, soportando que muchas veces saliera esa rabia que tenía contenida. Y, y cuando ya estaba todo sobre la mesa, cuando fui quitando con muchísimo dolor cada una de las cosas que Dios me pedía y me mostraba, fue cuando reconocí que no soy nada. Fue cuando reconocí a Dios como el creador de todas las cosas. Y fue cuando me di cuenta de que solo por su gracia yo había sido rescatada. Solo porque Él puso esa semilla de mostaza, esa semilla de fe dentro de mi corazón, yo estaba donde estaba. Que todo era porque Él así lo había permitido. Fue ahí cuando cerré mis ojos y me arrodillé y me humillé ante su presencia y me vacié de absolutamente todo lo que tenía y me liberé de esa carga que hace tantos años llevaba conmigo. Después de eso me tocó aprender a ser humilde, aprender día a día
negarme a mí misma, negarme a lo que mi mente me decía, porque todavía seguía batallando con mis pensamientos. También me tocó no hacerle caso a las voces del mundo que me decían que volviera. También me tocó aprender a no pensar tanto en mí y pensar más en los demás, a depender de Dios en casi todos los aspectos de mi vida o en todos los aspectos de mi vida, y a valorar más lo que Dios me daba, a valorarme a mí, a aprender a amarme a mí y, y a ver que mi identidad no estaba en las voces del mundo y en lo que los demás decían de mí, sino que estaba en lo que Dios decía de mí. Yo soy su hija y eso nadie ni nada lo va a cambiar. Dios no obró en mi vida porque yo fuera perfecta, ni porque yo fuera buena, porque no lo era. Dios obró en mi vida porque vio un corazón dispuesto, porque vio un corazón con sed y hambre de su espíritu, con sed y hambre de su voluntad, con sed y hambre de Él. Y a pesar de todo lo que había hecho, Dios veía mi corazón.